Ahí está, Subí al libro. ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches para algunos. ¿Podés subir el libro, Miriam? Está, Vamos a compartir un breve discernimiento en torno a lo que habla Jesús de Nazaret en su visita a Gerasa, junto a todos los discípulos que en aquella época compartían. Y dice esto, que la multitud continuó aumentando durante toda la semana. El sábado, Jesús se apresuró a partir hacia las colinas, pero cuando llegó el domingo por la mañana, la muchedumbre volvió. Jesús le habló a primera hora de la tarde después de la predicación de Pedro, y cuando hubo terminado, dijo a sus apóstoles: estoy cansado de las multitudes, crucemos a la otra orilla para poder descansar un día. Durante la travesía del lago se encontraron con una de esas violentas y repentinas tempestades que son características del mar de Galilea, sobre todo en esa época del año. Esta extensión de agua se encuentra a unos 200 metros por debajo del nivel del mar y está rodeada por unos altos márgenes, especialmente al oeste, a unos 200 metros por debajo del nivel del mar, y está rodeada por unos altos márgenes, especialmente al oeste. Hay gargantas escarpadas que van desde el lago hasta las colinas durante el día. Una bolsa de aire caliente se eleva por encima del lago, y después de la puesta del sol, el aire frío de las gargantas tiene tendencia a precipitarse hacia el lago. Estos vendavales llegan con rapidez y a veces se desvanecen de la misma forma repentina. Uno de estos vendavales vespertinos fue precisamente el que sorprendió a la barca que llevaba a Jesús a la otra orilla, este domingo por la tarde. Otras 3 barcas con algunos de los evangelistas más jóvenes seguían detrás. La tempestad era violenta, aunque limitada a esta región del lago, pues no había signos de tormenta en la orilla occidental. El viento era tan fuerte que las olas empezaron a inundar la barca. El fuerte viento había arrancado la vela antes de que los apóstoles pudieran recogerla, y ahora dependían totalmente de sus remos mientras bogaban penosamente hacia la costa a unos 2,5 kilómetros de distancia. Mientras tanto, Jesús permanecía dormido en la popa de la barca, debajo de un pequeño cobertizo. El maestro estaba cansado cuando partieron de Betsaida, y para conseguir descansar les había ordenado que lo llevaran en una embarcación hasta la otra orilla. Estos antiguos pescadores eran unos remeros vigorosos y experimentados, pero este era uno de los peores temporales con que se habían encontrado nunca antes. Aunque el viento y las olas sacudían su barca como que si fuera de juguete, Jesús continúa durmiendo tranquilamente. Pedro estaba en el remo de la derecha, cerca de la popa. Cuando la barca empezó a llenarse de agua, dejó su remo y se precipitó hacia Jesús, sacudiéndolo vigorosamente para despertarlo. Cuando estuvo despierto, Pedro le dijo: Maestro, ¿no sabes que estamos en medio de una violenta tormenta? Si no nos salvas, todos pereceremos. Jesús salió en medio de la lluvia y primero miró a Pedro. Luego escudriñó en la oscuridad a los remeros que se esforzaban, y de nuevo volvió la vista hacia Simón Pedro, que en su agitación
aún no había regresado a su remo y le dijo: ¿por qué tenéis todos tanto miedo? ¿Dónde está vuestra fe? Paz, permaneced tranquilos. Apenas había expresado Jesús esta reprimenda a Pedro y a los otros apóstoles, apenas les había pedido a Pedro que buscara la paz para calmar su alma inquieta, la atmósfera perturbada restableció su equilibrio y se asentó en una gran calma. Las olas irritadas se apaciguaron casi inmediatamente, mientras que los oscuros nubarrones que se habían extinguido en un corto aguacero se desvanecieron y las estrellas del cielo brillaron en lo alto. En la medida en que podemos juzgar esto, todo fue una pura coincidencia, pero los apóstoles, y en particular Simón Pedro, nunca dejaron de considerar el episodio como un milagro de la naturaleza. Para los hombres de aquella época era muy fácil creer en los milagros de la naturaleza, puesto que creían firmemente que toda la naturaleza era un fenómeno directamente controlado por las fuerzas espirituales y los seres sobrenaturales. Jesús explicó claramente a los 12 que había hablado a sus espíritus perturbados, que se había dirigido a sus mentes agitadas por el miedo y que no había mandado a los elementos que obedecieran a su palabra, pero fue en vano. Los seguidores del Maestro siempre se empeñaron en interpretar a su propia manera todas estas coincidencias. A partir de este día, insistieron en considerar que el Maestro poseía un poder absoluto sobre los elementos naturales. Pedro no se cansó nunca de contar que incluso los vientos y las olas le obedecían. Ya era casi de noche cuando Jesús y sus asociados llegaron a la orilla, y como era una noche tranquila y hermosa, todos descansaron en las barcas y no desembarcaron hasta la mañana siguiente, poco después de salir el sol. Cuando se hubieron reunido, unos 40 en total, Jesús dijo: subamos a aquellas colinas y permanezcamos allí unos días mientras reflexionamos sobre los problemas del reino de Dios. Bueno, gracias por la atención de todos. El tema es el punto este. Si bajamos un poquito, Miriam, que él no controló acá, ahí. Él explicó claramente que sus espíritus estaban perturbados y que se había dirigido a sus mentes agitadas por el miedo. O sea, les habló a sus conciencias, nuestro Padre, ¿no? Entonces quiero escuchar una palabra que nos regales en base a esto, si a vos te parece que amerita que nos obsequies una reflexión en base a este pequeño párrafo. Eso, Jairo. Ok, bien, gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos. Se nos desconectó Pepe, deben estar ocupados. Bueno, este relato, porque no es una parábola, este relato refleja ese temor reverencial que traemos o que hemos heredado de nuestra descendencia animal. Recordemos que los humanos primitivos, ellos ante la presencia del rayo, pues corrían, se escondían y tendieron a reverenciarlo, ¿no? Una muestra de que ya estaba, de alguna manera, esas mentes estaban haciendo cierto contacto con el espíritu ayudante de adoración. Y este temor se ha transmitido hasta nuestros días y seguirá un tiempo mucho más. Es el temor a lo desconocido, y ante lo desconocido nuestra mente trata de crear explicaciones.
de atribuirle los acontecimientos a un ser, a una entidad, a un espíritu, a un duende, a diferentes seres para explicar aquellas realidades que nuestra mente no puede explicar de manera coherente. Pienso que esto es lo que ocurrió allí. También debemos entender que los apóstoles y las personas que tuvieron bastante contacto con nuestro Creador encarnado, pues indudablemente que se sentían maravillados, maravillados por esa fuerza, esa energía que salía de él, maravillados porque inconscientemente pues estaban ante la presencia personal finita de nuestro Creador encarnado. Entonces, y alrededor de él siempre hubo legiones de seres celestiales. Todos esos seres crean una atmósfera o modifican la atmósfera de manera tal que quienes estuvieron al lado del maestro, de nuestro Creador encarnado, pues se sentían embebidos por esa atmósfera. Y para esa época, pues el crecimiento del coeficiente intelectual estaba en los niveles característicos de ese periodo, y de esta manera, de esta manera explicaban los fenómenos y se los atribuían a las personas así no fuese realidad. Este es el origen de los mitos, de todos los mitos que hay en el mundo, de las diferentes religiones, de las diferentes razas, de los diferentes pueblos. Siempre se atribuyen los hechos a un evento sobrenatural, a un ser sobrenatural, y cuando tenemos cierta reverencia, para no llamarle adoración, hacia alguna persona, y ésta realiza un acontecimiento poco corriente, tendemos a pensar que esa persona tiene poderes sobrenaturales. En una época conocimos a una persona que se decía maestro. Yo no lo vi, estuve presente, pero no en el hecho, sino en las inmediaciones en que ocurrió ese hecho. Y cuentan quienes estuvieron allí que se aproximaba una tormenta, que la persona levantó la mano e invocó a los llamados elementales del aire, y esos elementales disiparon las nubes negras y se disipó la tormenta. Bueno, esas son explicaciones de ciertas escuelas espiritualistas, aquellas tendencias filosóficas que creen en los en los 5 elementos. Y Se tildó. conocimientos que tenían para el momento. Eso era lo normal, era normal que ocurriera. Y así como ese, pues muchos hechos se le atribuyeron en los cuales él no utilizó las fuerzas celestiales para producirlos, sino la fe de las personas. Sin embargo, pues se transmitió de generación en generación como un hecho producido por nuestro Creador encarnado. Milagroso, digamos. Milagroso, excepcional, si lo quieren ver. fuera de lo común. Te hago una consulta, Jairo, perdón. Pero bueno, ¿te ocurren o a ustedes no les ocurren hechos durante el día o en algún momento de la semana, digamos, que ustedes dicen, no, esto es obra del Padre porque es imposible que suceda si no fuese obra de Él? Qué sé yo, cosas cotidianas que nos pasan a nosotros. ¿Ustedes eso no lo ven como un milagro? Digo yo como un milagro o como, no sé, como yo digo, no sé, algunas veces me emociono de tal manera que me pongo a llorar y le doy gracias porque digo, realmente estás tan pendiente de las cosas que me ocurren que si no fuese por tu presencia no me pasarían, digamos. ¿No ocurren esas cosas? Al menos Sí a mí me ocurre. pasa eso, pero yo creo que a muchos, o creo que a todos nos pasa esas cosas, unos más, unos menos, pero me parece que a todos nos pasa, y no lo ven a ustedes como, por eso les digo, tal vez no es un milagro, pero
Yo lo veo como milagros que me pasan a diario. Mira, sí, a unos les ocurren más, a otros nos ocurren menos. Yo realmente no he tenido esas percepciones, pero conozco de un caso en Caracas, en la capital de Venezuela. En una ocasión salíamos tarde de una reunión en una escuela espiritualista. Concretamente, asistíamos al movimiento gnóstico cristiano universal de Venezuela. Y había una compañera mm, que para esa época ella vivía en un sector muy peligroso, hay mucha delincuencia. Y para llegar a su casa tenía que subir más o menos unas 200 escaleras. Cuenta ella que en una de esas noches nosotros salíamos a las 9 de la noche y ella iba llegando cerca de su casa a eso de las 9:30. Cuenta ella que llegando a la casa, al pie de las escaleras, visualizó hacia el fondo, hacia arriba, donde terminaban, y vio a unos malhechores allí. Nosotros les llamamos malandros. Vio a unos malhechores y empezó a rezar, a rezar, a rezar y a pedirle a su padre interior, porque en el movimiento gnóstico para esa época no se manejaba el criterio del ajustador ni del Padre universal, sino del Padre interno, que es equivalente, pero ese es el término que ellos utilizaban para esa época. Empezó a pedirle a su Padre interno que la protegiera, mientras subía los casi 200 escalones. Al llegar al final de los escalones, pasó entre los dos malhechores y no le dijeron nada. Bueno, ella le atribuyó ese hecho al padre interno. Días después, una compañera le preguntó que quién era el hombre con quien ella subía esa noche, que estaban los malhechores al final de la escalera. Y ella le dijo que no, que ella subió sola, subió orando. Entonces, alguien vio que un ser la acompañaba. En aquella época, pues decíamos que era el ángel guardián. En términos gnósticos decíamos que era el ángel guardián. En términos urantianos podemos decir que era podría ser uno de los serafines guardianes, podría haber sido un sanobín, un querubín, cualquier otro ser celestial, de haber sido eso, ese hecho cierto. Claro, se lo dijo una tercera persona ajena a todo aquello. Entonces sí, hay acontecimientos fuera de lo común. No sabemos qué personalidades intervienen para que eso ocurra. Pero eso nos demuestra que siempre Que vaya a estamos ver, pues tócame el timbre. siempre estamos asistidos y nunca estamos solos. Lo que sí debemos es ser muy objetivos con esos hechos y no pensar que eso nos ocurre a nosotros en exclusividad y que somos los elegidos del Padre o del ser interior, porque eso ha ocurrido, hemos visto que ha ocurrido en otras escuelas, que hay personas a quienes les ocurren esas situaciones especiales, extraordinarias, y luego se creen los elegidos, se les sube el orgullo a la cabeza, la vanidad, y después hay que pedir audiencia para hablar con ellos. No, yo siempre, o sea, yo me acuerdo de siempre cuando uno habla y dice, pero mira vos qué casualidad lo que pasó. Y yo digo, no es una casualidad, sino una causalidad. O sea, por eso te digo, pero ejemplos así que me pasan, suponte la semana pasada tenía a mi vieja muy mal, pero muy mal. Lo único que yo alcancé a decir cuando la llevaba a mi vieja, Dios dame una mano y que encuentre dónde estacionar, porque no tenía el margen para bajarla, caminar, todo un despiol. Encontré, por ejemplo, iba llegando a una cuadra donde nunca encontré estacionamiento, encontré el estacionamiento en la puerta del consultorio. Cosas así que yo digo, eso es obra de Dios, ¿entendés? No. Pues te digo, ocurren cosas, o a lo mejor uno no se da cuenta, o cuando empezás a prestarle atención, yo creo que a todos nos ocurren esas cosas, a todos, ¿entendés? Pero yo por eso digo, volviendo al tema que había planteado Mario, de decir, no, lo que pienso que todo eso, todo depende de fe, ¿no? Que uno la tiene que ir adquiriendo con el tiempo, de decir, bueno, y ahora en más yo no soy el hacedor de esta vida y ni de nada de lo que ocurre, ¿entiendes? Todo en manos de Dios y bueno, sobre todo aceptar bien o mal lo que sea, lo que pasa es que a uno nos cuesta aceptar, pero creo que por ahí pasa un poco la cosa, ¿no? Me parece, no sé, Sí, es algo que quería aclararlo.
No, gracias. Creo que te lo aclarás a vos, ¿no? Pero en realidad también en nosotros, yo pienso de esa manera y tal vez no lo digo cuando los lunes y jueves nos sentamos con Miriam a meditar. Che, ¿cómo va? ¿O cómo estás? ¿O cómo andás? Bien, bien, gracias a Dios, bien. No decimos más nada, pero vos te das cuenta. Sinceramente, a veces hablamos en alguna parte así con Miriam y decimos el acompañamiento que tenemos, el cuidado general que hay en todo, bueno, es innombrable, inexplicable en todos los órdenes. Y entonces, como ya eso forma parte de la vida de uno lo hace un insight y realmente vos decís, bueno, qué maravilla, ¿no? Y eso mismo se lo transferís a otras personas. Cuando vos ya es tu hábito normal, es tu moneda corriente, lo transferís a otra persona. Ahí cuando viene personas, gente a consultarme acá, digo, vaya tranquilo, vaya en paz. No se olvide de Dios. Dios habita en usted, vive en ti, vive en nosotros, vive en todo. Y Dios está escuchándolo y obrando. Vaya a casa, vuelva, que algo, no sé, nada de magia, no crean magia ni nada. No. El Padre obrará, punto. No le agrego más frases ni palabras. Siempre le sugiero, el Padre va a obrar. ¿Viste? Por eso es lo que yo le llamo el milagro que hacen cada uno de nosotros, ¿no? Sobre todo yo que soy un bichito bastante difícil de roer, digamos. Tengo mis cosas yo, así que, ¿no? Pero, bueno, no me quiero ir del tema ni nada por el estilo, pero bueno. Así somos. Cada quien tiene su particularidad. Sí, no somos. Lo que pasa es que uno distrae el carácter. Claro. Pero el carácter está allí. Tengo un amigo en la escuela gnóstica que siempre, no sé si lo dice ahora, pero él siempre nos decía que nosotros somos un diablillo con un sueño espiritual. Para indicar que todavía poseemos o que estamos llenos de defectos. Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Mucho frío por allá? Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto poderlos alcanzar. Miriam, Rita. ¿Cómo te va? Jairo. Hola Pepe. Bueno, hola. Sí, afuera está haciendo un poquito frío, está todo lluvioso, hay humedad y mañana han pronosticado que vamos a tener una máxima de 5 grados. Así que como acá. Acá también estamos con eso, así que bueno. 5 grados, pero acá hemos tenido días de 22, 20, 18 y ahora ha bajado y bueno, ya estamos en otoño, pues. Y ustedes en primavera. Sí. Chicos, volvamos a felicitar a Pepe y a Ketty, que hoy están cumpliendo su primer añito de trabajo en el grupo. Que tengan muchas bendiciones, muchas bendiciones. Sí, realmente. Gracias, sí, hemos recibido saludos de ustedes muy amables. Y bueno, todos participamos, todos estamos en el mismo camino de búsqueda de la verdad y bueno, prepararnos para poder difundir esa verdad a todos nuestros hermanos. Amén. Esa es la idea. Así es, cada quien en la medida en que cuenta, cada quien con sus recursos, cada quien al nivel de lo que ha comprendido y de lo que alcanza a extender. Lo importante es que cada uno aporte su granito de arena, su contribución, y entre todos, pues, formaremos una gran barrera, una gran campaña de difusión. He visto que por el Facebook que Martín Guzmán está publicando bastante. Hay un hermano que creo que es español, que está publicando bastante. Javier Martínez. Javier Martínez, sí, hay varios hermanos que están publicando unas notas muy interesantes. Por lo menos los escritos de Martín Guzmán son sumamente interesantes, explícitos, explicativos, muy buenos. Se los recomiendo que los sigan por el Facebook.
Buena Está noticia. muy bueno. En esta semana ha publicado excelentes artículos. Está nuestro hermano Ángel Escobar, que Ah, bien publica muy buenos artículos, claro, en la traducción que él ha hecho, pero eso no le resta importancia porque es otra forma de expresar lo que nos dejaron los reveladores. Hoy terminé mientras Pepe toma nota y no hemos Sí, comenzado, ¿viste, Pepe? Aún no hemos comenzado, tuvimos una introducción y estamos aquí terminando. Les comentaba que hoy terminé el guión de un video que pienso sacar dentro de unos 2 o 3 meses tal vez, llamado El ciclo de lo potencial y lo manifestado. Les voy a enviar el guión para que ustedes lo lean y dentro de unos 15 días, si quieren, me mandan las observaciones al correo o dentro de unos 15 días, dentro de 15 días exactamente hablamos. Es un video corto, todavía tengo dudas en colocar algunas partes, no sé si colocarlas. Y a mí siempre me gusta que me lean los trabajos y tener el punto de vista de otras personas, no realizarlo solo con mi punto de vista. Me parece que eso engendra fallas. Esta semana, ya sea mañana o pasado, se los envío. Les voy a enviar el guión. Ahora estoy trabajando en las láminas para que ustedes me hagan el favor, lo lean y me den sus aportes. Yo soy muy dado a la crítica sana. La crítica sana es aquella que plantea soluciones. Así no esté dicha con las palabras que nosotros esperamos oír. Esa es la crítica sana, la que aporta soluciones. Espero que ustedes me den sus aportes, que me digan qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar, qué no entienden, si quedó una laguna entre una lámina y otra o entre un diálogo y otro. Yo los tengo identificados por láminas. Si quedó alguna duda, si a ustedes les parece que entre una lámina y otra debería ir una explicación adicional, todo lo que me puedan decir para mí será sumamente constructivo porque, bueno, yo lo veo de esa manera y de esa manera trabajo. Este video lo tengo en preparación desde el año 2014, pero solo ahora he sentido que debe salir y lo he trabajado pues de esa manera. He pasado toda la semana trabajando en eso y quería tenerlo listo, por lo menos el parlamento, el guión para enviárselos mañana y que ustedes lo lean con tranquilidad. En esta semana aquí en Venezuela tenemos 15 días que se nos va la luz a cada momento, se va por horas. Así que si en algún momento salgo, pues me disculpan. El internet ha estado muy lento, no he podido bajar ningún video. Y bueno, tenemos nuestros problemas técnicos, digámosles así. Entonces les voy a pedir su colaboración en ese sentido de que me dediquen un tiempo a leer el guión y luego conversamos los aportes que ustedes me quieran dar con todo gusto. Gracias. por supuesto, cuenta con Ah, nosotros. Sí, amén. gracias a vos. Ok, Jairo, ok. Bueno, ¿querés que retomemos lo que habíamos dejado, Jairo? Sí, déjame colocar el Era el ok, 9811, ¿te acordás? 9, 8, 11. 11. Ajá. No lo recordaba, pero vamos a buscarlo. Habíamos llegado a la personalidad. Ajá, Sí, 9, 8, 11 aquí. Sí, era ese, Miriam. exactamente, ese. Ok. Déjame colocar aquí un
mover la pantalla para acá. Recuerden que al terminar el documento, yo les envío este comentado para que ustedes lo tengan. Perfecto. Esperamos por Pepe un momentico. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer mientras mientras reiniciamos? O sobre algún tema que quieran saber algo o alguna duda que tengan. Porque les iba a decir que en esta semana encontré en el documento 103, encontré algo que me pareció una contradicción muy grande. Y es que, Pepe, mientras llega Mario, les comentaba que esta semana en el documento 103, en el primer párrafo del documento 133, encontré una expresión que me pareció muy contradictoria, ¿no? Y la comenté con un hermano que bastante avesado en el estudio del libro, y bueno, me dio sus impresiones, ¿no? Porque en inglés hay una expresión que no me pareció coherente. En la versión en castellano, en la versión azul, hay otra expresión. Se las voy a leer para comentarla acá. Dice así, el Perdón, documento perdón, 103. Ajá, perdón, dime. Jairo, no veo nada, lo veo muy chiquitito, digamos. No Sí, sé, no sé si los otros están viendo bien, pero prácticamente no veo nada. ¿de qué tamaño se ve bien en la pantalla? Yo lo tengo aquí en ciento... Ah, Yo lo veo bien. Ay, no me digan entonces mi computador. pero hacia la derecha, Rita, hacia la derecha tienes el zoom de tu computadora, hacia la parte derecha inferior de tu pantalla. Sí, ¿no? Pero digamos, tengo todo, o sea, lo que es el libro, lo tengo muy Ajá. chiquitito y digamos, a ustedes los tengo perfectamente bien, pero lo que es por eso digo, bueno, La no importa, imagen. léelo nomás, sí, la imagen no la veo, pero no importa, a ver, léelo nomás y ya noto yo qué documento Bueno, era, 113 dijiste. el 103 no lo tengo en pantalla. Les voy a leer el primer párrafo de la introducción. Ah, ahora sí. Ajá, dice documento 103, la realidad de la experiencia religiosa. Dice, todas las reacciones verdaderamente religiosas del hombre son patrocinadas por el primitivo ministerio del ayudante de adoración. Es decir, todo lo que tenga que ver con fe, con creencias, inclusive con temor reverencial, que todo lo que tenga que ver con adorar, con respetar a un ser o entidad superior a nosotros o a un poder superior a nosotros tiene que ver con el ayudante de la adoración y verificadas por el ayudante de sabiduría. ¿Qué ocurre? En la versión de ahorita del 2009 no dice verificadas, dice censuradas. Y en la versión en inglés también aparece la palabra censuradas. Y discutíamos que con el término, con la palabra censurada, parece que se contradice allí lo que se expresa en ese párrafo. Porque no siempre el espíritu de sabiduría va a desaprobar o a censurar aquellos actos que realizamos los seres finitos o los seres mortales que realizamos relacionados con la adoración. Por ejemplo, si nuestro impulso es adorar a un ser a una persona que se dice es un maestro, por ejemplo, si quisiéramos adorar al Dalai Lama, es lógico que el espíritu ayudante de la sabiduría reprobaría eso, no estaría de acuerdo, porque solamente debemos adorar a Dios. En ese caso,
procedería una reprobación, una censura. Pero si nuestro impulso es adorar a Dios, entonces no creo yo que el espíritu de sabiduría censure esa acción. Me parece que el término que trae la versión azul, que creo que es no recuerdo el año, la versión azul. Te hago una consulta, Jairo, que no me quedó claro. Vos decías, ay, perdón. No, yo decía, vos decías adorar a Dios a través del Dalai Lama o adorarlo al Dalai Lama como... No, adorar a la persona del Dalai Lama, por ejemplo. Sí. Como si fuese un representante de Dios, por ejemplo. Eso. Yo pienso que en ese caso el espíritu de la sabiduría censuraría esa acción. Y la censura, más no la prohíbe ni la impide, porque eso forma parte del libre albedrío de cada ser. ¿Ves? Sí. Entonces, eso porque como estamos leyendo la traducción del año 2009, nos vamos a encontrar con eso. Para mí fue muy chocante, ¿no? Muy contradictorio. ¿Cómo puede el espíritu de sabiduría censurar todas las decisiones relacionadas con la adoración? A mí me dice, o mi razonamiento lógico me dice que no puede censurarlas todas, censurará las que están erradas. No sé qué opinas tú, Pepe, no sé si tú tienes allí ambas versiones. Tengo ambas versiones y vamos a ver por qué en la nueva versión del 2009 han decidido usar el término censurar, ¿no? Vemos acá en el diccionario de la Real Academia, un segundito ahora les digo, qué otras acepciones tiene la palabra censurar, porque la palabra censurar lo tomamos como un sinónimo de prohibir, ¿verdad? Ajá. De prohibir, pero no necesariamente significa prohibir, me parece. Vamos a ver todas las acepciones de la palabra censurar. Estoy consultando el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Mientras tanto, le informo a Mario. Mario, nos causó curiosidad que una palabra que aparece en la traducción del 99, que es la que estamos usando. En el documento 103, el primer párrafo de la introducción dice: todas las reacciones verdaderamente religiosas, es decir, aquellas que están en el del hombre, son patrocinadas por el primitivo ministerio del ayudante de adoración y verificadas por el ayudante de sabiduría. Perfecto. Pero esto lo dice la versión de 1993, pero en la del 2009 no dice verificadas, dice censuradas. Y en la versión en inglés también dice censuradas. O sea, hay como una contradicción allí. Aparentemente hay una contradicción. Y Pepe está buscando ahora en este momento los diferentes sinónimos de acuerdo a la Real Academia de la palabra censurada para tratar de entender el motivo de la utilización o no de ese término. Aquí lo tengo. Ajá, correcto. La palabra censurar en el idioma español tiene 5 acepciones. La primera dice, formar juicio de una obra u otra cosa. Segunda, corregir o reprobar algo a alguien. Tercera acepción, murmurar de algo o de alguien, vituperarlos. Cuarta acepción, dicho del censor oficial o de otra clase, ejercer su función imponiendo supresiones o cambios en algo. Y la quinta y última acepción es hacer registro, padrón y matrícula. Yo creo que acá han usado la palabra censurar con el cuarto, digamos, por la cuarta acepción de la palabra censurar, que dice dicho del censor oficial o de otra clase. O sea, en este caso, este espíritu de sabiduría actuaría como un censor oficial que ejerce su función, digamos,
aprobando o desaprobando algo, pero dejando al libre albedrío de la persona para que lo tome o lo deje, ¿no? Pero en este caso en donde este espíritu emite un juicio o una opinión acerca de determinado hecho relacionado con la adoración o con la religión, creo que está bien usada la palabra porque una de sus acepciones es, ¿no?, el juicio de un censor, ¿no? Eso significa censurar, ¿no? No sé qué nos opinará Rita y Miriam. Está muy bien, es lógico, hay cinco definiciones, cinco acepciones. A mí me pareció chocante de momento porque, bueno, no consulté el diccionario, me pareció muy fuerte y preferí llevarla o decidí llevarla al grupo y discutirlo allí, pero tampoco nos paseamos por eso, el diccionario para buscar las diferentes acepciones del término. Me parece muy acertado. Yo pienso que se utilizó tal vez una mezcla de la segunda y la cuarta acepción que aparece allí. Pero está bien, eso me saca de dudas porque a mí me estuvo pensando toda la semana. Gracias, Pepe. No sé qué nos quiera decir Rita o Miriam. O sea, acá yo lo que pensaba de censurar era algo así como prohibir. Por ejemplo, se censura una película porque tiene un contenido ofensivo, digamos, ¿no? Y esa película ya no se exhibe, ¿no? Yo entendía la palabra censurar por eso, pero ninguna de las acepciones dice prohibir nada. Dice simplemente corregir o reprobar algo, o sea, decir si está bien o está mal y punto, pero no prohibir. Y por supuesto, jamás va a entrar un espíritu a controlar nuestro libre albedrío, ¿no?, que lo respeta hasta el mismo Padre Celestial. Sí, en eso coincido con vos. Sí. Pepe. Sí, yo también pensé que la palabra censurar era prohibir, digamos. O sea, tuve siempre ese concepto. Porque, Una de las acepciones dice prohibir. claro. La primera dice formar un juicio de una cosa o una obra. Segundo, corregir o reprobar algo a alguien. Tercero, murmurar de algo o de alguien, ¿no? Y cuarto, o sea, cuando alguien habla mal de otro, ¿no? Y el cuarto dice lo que dice el censor oficial sobre algo, sobre un tema, en este caso el espíritu de adoración. Y el quinto, hacer un patrón, registro o matrícula. Eso significa censura. La primera, perdón Pepe, la primera y la segunda, ¿cómo dicen? Disculpa. La primera dice, formar juicio de una obra u otra cosa. O sea, yo estoy censurando algo cuando emito un juicio sobre algo, ¿no? Está bien. Después, segundo, corregir o reprobar algo. O sea, yo emito un juicio en donde doy una opinión que tiende a corregir o tiende a mejorar, corregir o reprobar algo, ¿no? Como algo aceptable o algo que debería rechazarse. Tercero, dice murmurar de alguien, como quien dice hablar mal de alguien, también eso se llama censurar. Y el cuarto es dicho del censor oficial o de otra clase que ejerce su función imponiendo supresiones o cambios en algo, ¿no? Y el quinto... Bueno, allí... Así. Me parece que la primera es la aplicable allí porque el espíritu de adoración emite un juicio, pero no corrige, pienso yo que no corrige ni impone, sino que opina, debería ser, no debería ser, estás en lo correcto, no estás en lo correcto, debes hacerlo de otra forma, deberías buscar alternativas, qué sé yo. Me parece que la primera está muy bien. Que más se aplica, claro. Sí, y claro, aquí en la versión del 93 utilizaron la palabra verificadas, que es más o menos eso, él verifica.
Pero no solamente verifica, sino que emite un juicio y nos deja a nosotros decidir. Esa fue la curiosidad de esta semana y que quería compartir con ustedes. Bueno, porque en algún momento vamos a leer ese documento, no vaya a ser que ese término nos saque de concentración. Vamos a leer entonces, vamos a continuar aquí. Ya lo vamos a terminar, ya tengo preparado el siguiente documento, bueno, para ir adelantando. Comenzamos entonces. Rita, ¿lo ves bien de tamaño? No se ve, Jairo. ¿No se ve? Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, es que el internet aquí me está avisando que me va a sacar de circulación, me va a sacar del aire. Bueno, comenzamos entonces. Existen numerosos tipos de personalidades, recordando que el libro, los reveladores utilizan el término personalidades como sinónimo de seres personales, procedentes de la fuente tercera, del Espíritu Infinito. El Espíritu Infinito concede la personalidad del tipo de fuente tercera a numerosos grupos que no están incluidos en el circuito de personalidad del Padre. Entonces debemos concluir que la personalidad que otorga el Padre Universal es la personalidad del tipo fuente primera. Y la personalidad que otorga el Hijo Eterno, sea con el Padre o con el Espíritu Infinito, será una personalidad de tipo fuente segunda. Posiblemente eso sea. Eso porque este término, la personalidad de tipo fuente tercera, pues es novedoso. Tales como algunos seres, como algunos directores del poder. El Espíritu Infinito entonces le otorga la personalidad a algunos de los seres agrupados dentro del conjunto denominado o dentro del colectivo denominado directores del poder. El Espíritu Infinito trata igualmente como personalidades a numerosos grupos de seres, tales como los espíritus creativos. Observen que los espíritus creativos todavía no son personas. Los reveladores dicen que son discretamente personales. Supongo que eso quiere decir que actúan como personas, son captados como personas, poseen muchos atributos personales, pero técnicamente no son personas. Posiblemente cuando los espíritus creativos alcancen la séptima etapa de desarrollo, se conviertan en personas en un 100%. Esa es una conjetura. El Espíritu Infinito trata igualmente como personalidades a numerosos grupos de seres, tales como los espíritus creativos, que componen una clase por sí misma en sus relaciones con las criaturas incluidas en el circuito del Padre. Y aquí, como se mencionaron a los directores del poder universal, les he traído una cita de los 7 grupos de espíritus supremos. El término supremo no sé por qué lo utilizan, posiblemente sea porque están relacionados de manera directa con Dios el Supremo. Posiblemente por eso se les llame los 7 grupos de espíritus supremos. También porque son seres finitos, están dentro del Supremo y dependen del Ser Supremo. Posiblemente por eso se utilizan los reveladores el término supremo. Nos dice el documento 17 en la introducción, primer párrafo. Página 197, primer párrafo de la versión de 1999. ¿99? Creo que sí. Se me fue. Sí, sí, una es del 93, la versión antigua es la del 93 y la nueva es el 99. 99. Sí, 99.
Ajá, correcto. Dice así entonces, los 7 grupos de espíritus supremos son los directores universales coordinativos de la administración de los 7 segmentos del gran universo. ¿Qué significa esto? Que ellos pertenezcan a la administración. Porque la administración de los 7 o de cada universo local, de cada superuniverso, está de alguna manera diferenciada de los aspectos espirituales y mentales del circuito de espiritualidad y del circuito de mentalidad. Ellos se ocupan de la administración independientemente que pertenezcan a esos circuitos, que por ser seres espirituales pertenezcan al circuito del Hijo Eterno y por ser seres volitivos, con libre albedrío, ellos pertenecen o están ubicados dentro del circuito mental del Espíritu Infinito. Pero estos son seres que se dedican a administrar los aspectos físicos de los 7 superuniversos y de todas las creaciones que hay en los 7 superuniversos. Aunque todos se clasifican funcionalmente dentro de la familia del Espíritu Infinito, los 3 grupos siguientes se clasifican generalmente como hijos de la Trinidad del Paraíso. Posiblemente porque en su creación intervinieron las 3 deidades del paraíso en relaciones, en sus relaciones séptuples. Posiblemente por eso se les clasifique como hijos de la Trinidad del Paraíso, aunque ellos técnicamente, de acuerdo a su origen, no proceden de la Trinidad del Paraíso. Los 7 espíritus rectores sabemos que son las creaciones primarias del Espíritu Infinito. Los 7 ejecutivos supremos y los espíritus reflexivos. Habíamos hablado de la reflectividad en párrafos anteriores. Los 4 grupos restantes se traen a la existencia por la acción creadora del Espíritu Infinito o por sus asociados que tienen prerrogativas creativas. Observen que aquí se utiliza el término se traen a la existencia. Es decir, que volvemos a hacer énfasis en esto. Cuando un ser, cuando una realidad material o personal es traída a la existencia o en la eternidad pasada, el término correcto sería existenciar. Esa realidad fue existenciada, fue traída a la existencia, pero en la eternidad. Cuando se trata de los seres trascendentales, allí no se habla de que se crea ni de que se existencia. Se eventúa, es el término que utilizan los reveladores para indicar que esa es una existenciación muy particular reservada a los seres trascendentales. Y nosotros, la expresión reservada para nosotros, los seres finitos, es crear. Nosotros somos creados de manera directa o indirecta. Los seres mortales, nosotros, de manera indirecta, a través de la evolución animal, y los otros seres, los ángeles, por ejemplo, de creación directa por la Madre Divina. Entonces, aquí se traen a la existencia. Tenemos los auxiliares reflexivos de imagen, los 7 espíritus de los circuitos de Abona, los espíritus creativos del universo local y los espíritus ayudantes de la mente. Esos son entonces los 7 grupos de espíritus supremos o espíritus que colaboran de manera directa con el Supremo. No sé si hay algo que agregar, comentar aquí. No. Solo quería una pequeña aclaración, perdón, que los detenga. Que un poquito más arriba leímos que los espíritus creativos no tenían una personalidad. No es que no tengan personalidad. La personalidad como don, el don de la personalidad
como ellos son creados por el Espíritu Infinito, suponemos que el Espíritu Infinito le concede el don de la personalidad del tipo fuente tercera. ¿Qué es lo que ocurre? O como en algunos temas, en algunos documentos, dice que los espíritus creativos son discretamente personales. No que no tengan personalidad, sino que son discretamente personales. ¿Cómo interpretamos eso? Que para nosotros un ser personal lo concebimos como una forma definida, que lo podemos captar visualmente, porque hay seres que no podemos captar visualmente si no sentimos su presencia, como los mensajeros poderosos o los mensajeros poderosos, sí. ¿Ves? Entonces, el hecho de ser discretamente personales, supongo que se refiere al hecho de que todavía no cumplen con todos los requisitos o no tienen todos los atributos que se requieren para clasificar a un ser como un ser personal. No los tienen por completo. Creo que los reveladores especulan que posiblemente cuando los espíritus creativos alcancen la séptima, ellos no le llaman séptima etapa de espíritu, sino séptimo nivel, algo así, o lo que es equivalente a la sexta etapa, a la séptima etapa, entonces posiblemente ellos se manifiesten en un 100% como seres personales. O sea, es para diferenciar el don de la personalidad de lo que caracteriza a un ser como persona. Tienen la personalidad, pero en su relación con los demás seres son discretamente personales. Posiblemente cuando lleguemos a Salvington no les captemos en su totalidad, posiblemente se requiera del uso de los controladores físicos para que creen una pantalla delante del espíritu creativo y nosotros lo podamos observar a través de ese artificio. Yo me lo imagino así. Es lo que me da la mente para imaginármelos de esa manera, para poder entender esa expresión que dice que son discretamente personales. Es como yo me lo imagino. No sé si eso te aclara un poco, Pepe. Eso es muy importante que pregunten, no dejen nada sin preguntar. Sí, sí, comprendo tu punto de vista, Jairo. Y a mí me pasa también algo parecido, ¿no? Yo entiendo bien la persona de Micael o de Jesús, ¿no? Como lo conocimos en su encarnación humana. Pero no puedo concebir, no me hago una idea clara del espíritu creativo, de su consorte divina. Por más esfuerzo que hago, no logro visualizarla. No tengo la menor idea de quién sea esta madre celestial que tenemos en nuestro universo local. Y ahí siento necesidad de saber algo más que todavía no me llega. Pero no la visualizo, no la comprendo, no la veo, no me la imagino. Ni siquiera me la puedo imaginar. Sé que es una personalidad que está ahí. Sé que es el complemento de Miguel de Nevadón, ¿no? Es su consorte divina, es co-creadora con Miguel de toda esta realidad universal que nos rodea, pero no la visualizo, no la veo, no la comprendo. Sí, bueno, eso se debe, nosotros podemos imaginarnos al Hijo Creador tener una visión más o menos acertada por los diferentes retratos, imágenes que hay de nuestro Creador encarnado. Pero los reveladores no describen físicamente a la Madre Divina. Eso ocurre también con los espíritus ayudantes de la mente. No los describen. Dicen que son circuitos de energía, pero se les da un nombre, deben
como tienen funciones, deberían tener alguna forma. Y no hay manera de que nuestra mente pueda concebir una imagen que los represente, que diga algo de cada uno de ellos. ¿Cómo será el espíritu de adoración? ¿Qué forma tendrá el espíritu de sabiduría? Eso nos pasa con nuestra madre local, porque principalmente por eso, porque no hay una descripción como hay de otros seres. Por ejemplo, cuando nos dicen que hay seres que son completamente materiales, completamente espirituales, hay seres cuartanos, es decir, que están entre lo material y lo espiritual. Uno tiene más o menos una idea, pero de la madre no se da la menor descripción. Absolutamente. Fíjate que antes teníamos una madre, pensábamos que la Virgen María era nuestra madre del cielo, era la madre de Dios. Y ahora la Virgen María ha tomado su verdadera dimensión, que no era pues más que una mujer escogida, por supuesto una mujer extraordinaria, que fue la madre terrenal de Jesús, ¿no? Que nos merece el máximo respeto, admiración y veneración, podríamos decir, no adoración, pero ahí queda, ¿no? Fue la madre terrenal de Jesús, fue una mujer extraordinaria, fue maravillosa, todo lo que quieran, pero no es Dios, no ha sido tampoco ha sido la madre de Dios, ha sido la madre del humano en donde este, vino a residir el espíritu del Hijo Creador, ¿verdad? Porque si buscamos en el ADN de Jesús, ¿no? Su divinidad nunca lo vamos a encontrar en su ADN. En su ADN vamos a encontrar todas sus características humanas y punto. No vamos a encontrar la divinidad en el ADN de Jesús. Eso es correcto. La María es la madre terrenal. Bueno, como toda otra madre, prestó su vientre para que naciera físicamente nuestro Creador encarnado como una criatura más de todas las que Él ha creado. Indudablemente un ser con unas condiciones excepcionales. Fue de todas las parejas que en el mundo para esa época tenían, reunían los atributos espirituales para cumplir ese papel. Sobresalió María como ser excepcional. Pero un ser normal, natural, tal vez ella no tuvo nunca conciencia de la dimensión de su importancia, ni de tal vez las consecuencias de ese papel que iba a jugar, ni de su preparación para ese papel. Y observen que era tan natural que ella no hay, los reveladores no indican que haya alcanzado ni siquiera el estado de fusión con el ajustador. No Pues nos lo dicen hubieran nada. dicho, sino un ser normal, con muchos atributos espirituales, pero nada excepcional como nos la han pintado los mitos, la mitología cristiana. La madre de Dios, bueno, de nuestro Dios local, sí, pero no de Dios el Padre Universal. Y la madre terrenal, porque la madre de nuestro Creador encarnado es el Hijo Eterno, que es el Espíritu Materno. Cuando el Hijo Creador, el Hijo Eterno, crea conjuntamente con el Padre un hijo de la orden Micael, el Hijo Eterno en ese momento el Hijo Eterno se convierte en Hijo Materno. Entonces en ese momento el Hijo Eterno hace las funciones de madre. Pero esto es lógico, como toda tradición que en un momento fue transmitida de manera oral, pues se tergiversó demasiado, demasiado, demasiado. Pero ahora nosotros tenemos un poco más de claridad para ver estas situaciones y procesarlos de otra manera. Continuamos entonces. Gracias, Pepe. Observen
que yo siempre les insisto que pregunten, porque eso no solamente aclara las dudas de quien pregunta, sino que también ayuda a que quienes están oyendo capten más y mejor lo que se está diciendo, les abra nuevas dudas, los ponga a reflexionar, ya sea de manera consciente o inconsciente, en el día, en la noche, mientras duerme, mientras está en vigilia. Eso siempre ayuda, eso queda en nuestra mente y va martillando allí poquito a poquito. Continuamos. Tanto las personalidades de la fuente primera, es decir, los seres creados directa o indirectamente por el Padre Universal, como las personalidades de la fuente tercera, es decir, los seres creados directa o indirectamente por el Espíritu Infinito, están dotados de todo aquello que el hombre asocia con el concepto de personalidad. Ellos otorgan el don de la personalidad. Lo que nosotros asociamos, lo que el hombre asocia con el concepto personalidad es la forma de ser. Es que la personalidad de aquel es muy agresivo, tiene personalidad pasiva. Nosotros asociamos el término personalidad con la forma de ser, con el carácter, con la identidad. Todos los seres creados por el Padre Universal y por el Espíritu Infinito tienen esas cualidades o esos atributos. E incluso de aún más, es decir, otros atributos que nosotros ahora no alcanzamos ni siquiera a pensar que existen. Perdona, Poseen pero ya lo habíamos leído. ¿Ah? Eso ya lo habíamos leído. Correcto. Esta parte, sí. Poseen una mente que la razón, el juicio, la imaginación creativa, la asociación de ideas, la decisión, la elección y numerosos poderes intelectuales adicionales totalmente desconocidos por los mortales. Bueno, cuando vayamos a los mundos de estancia y comience a desarrollarse en nuestra mente la mota morontial, la forma, eso nos permitirá comprender otras realidades, extraer de esas realidades nuevos conocimientos, nuevos significados, captar nuevos valores. Eso por ahora es desconocido para nosotros los mortales y desconocido como experiencia, porque ya tenemos la información, o quienes hemos leído el libro de Urantia tenemos la información, pero no tenemos la experiencia de haber experimentado con lo que es esa mota morontial. Con pocas excepciones, las órdenes que os han sido reveladas poseen una forma y una individualidad bien determinada. Observen, poseen una forma. Nosotros asociamos el concepto personalidad, ser personal, con una forma y una manera de ser, de comportarse. Esa es la forma y la individualidad, bien determinada, bien definida. Lo que no tiene forma para nosotros es un espíritu o una entidad espiritual, o un ser de mente, o un ser de energía, o un ser de mente y energía, pero sin cuerpo. Son seres reales. La mayoría de ellos son visibles para todas las órdenes de espíritus existentes. Con eso el revelador nos está diciendo que hay una cantidad de seres que no son visibles para una cierta cantidad de órdenes de seres o para algunos seres. Y cuando se habla de órdenes, se habla de grupos de seres. Por ejemplo, la orden de los hijos creadores Micaeles tiene millones y millones de seres, de hijos creadores. Esa es una orden. Todos los seres creados bajo un mismo patrón. El patrón del Hijo Creador. El patrón del Espíritu Infinito. Esas son órdenes. Incluso vosotros seréis capaces de ver a vuestros asociados espirituales de las órdenes inferiores tan pronto seáis liberados de la visión limitada de vuestros ojos materiales y actuales. ¿Cuáles son esas órdenes inferiores a nosotros? De las órdenes inferiores, bueno, nosotros podemos ver
podremos ver a los seres intermedios o medianos, podremos ver a los ángeles, a los querubines, a los anodines, a esa serie de espíritus ministrantes que nos asisten en los mundos morontiales del sistema, y de allí en adelante veremos a todos aquellos seres que nuestra visión en desarrollo nos permitan captar. Y allá han sido dotados de una forma morontial, es decir, dotados de un cuerpo morontial con mayor sensibilidad a la realidad de las cosas espirituales. Ahora somos 100% materiales, ni siquiera captamos las realidades morontiales. Después del sueño de la muerte, después de la repersonalización, cuando vayamos cambiando, transformando, porque no son cambios, son transformaciones. Al despertar se nos asigna un cuerpo morontial. Mientras ascendemos hasta la capital del universo local, ese cuerpo sufre 57 transformaciones. No mutaciones, ¿no? Los reveladores utilizan el término transformaciones. No sabemos cómo se transforma. Suponemos y lo podemos concluir que ese cuerpo se va espiritualizando más, la mente se va espiritualizando más, se despierta la agudeza espiritual, el discernimiento espiritual aumenta, y así eso va contribuyendo a nuestro progreso espiritual, y hasta el momento de convertirnos en espíritu de primera etapa, abandonar la fase morontial y comenzar verdaderamente nuestro crecimiento como espíritus, porque el crecimiento espiritual lo iniciamos desde que nos llegue el ajustador, pero crecer como espíritu lo logramos a partir de la primera etapa de espíritu. La familia funcional de la fuente centro tercera, tal como está revelada en estas narraciones, se divide en 3 grandes grupos. En el documento 33, creo que aparecen otros seres de origen en la fuente tercera. Lo que está en rojo se lo agregué para aclarar, porque el libro dice los espíritus supremos, pero realmente son los 7 grupos de espíritus supremos. Un grupo de origen compuesto que abarca, entre otras, a las órdenes siguientes. Y allí esas órdenes siguientes son las que leímos y están en este cuadro, los 7 grupos de espíritus supremos. No la repetí porque me pareció que no era necesario. Los 7 espíritus maestros del paraíso, los espíritus reflectantes de los superuniversos, los espíritus creativos de los universos locales. Esa es la primera clasificación. Segundo, los directores del poder, un grupo de criaturas y de agentes de control que ejerce su actividad en todo el espacio organizado. Pero un agente de control ¿de qué? De control de las energías, tanto de las energías físicas como de las energías morontiales. Observen que no estamos hablando ni de la mente ni del espíritu, estamos hablando de lo fáctico, lo físico en los superuniversos. Los directores del poder universal son entonces los 7 directores supremos del poder. Hay una división, una clasificación allí de 7 grupos, que no la quise colocar aquí, se lo dejo para que ustedes lo investiguen en su momento. Los centros supremos del poder, los controladores físicos maestros y los supervisores del poder morontial. Dicen los reveladores que son los supervisores del poder morontial quienes aportan la materia que va a constituir el cuerpo morontial que se nos otorga al momento de la repersonalización. Eso lo podemos encontrar en el documento que habla sobre los mundos de estancia. Creo que es el 36 o 37. No lo recuerdo muy bien. El tercer grupo son las personalidades del espíritu infinito. Esta designación no implica necesariamente que estos seres sean personalidades de la tercera fuente. Es decir,
Aunque están clasificados como personalidades del Espíritu Infinito, no quiere decir que el Espíritu Infinito les haya otorgado la personalidad. Aunque algunos de ellos son únicos como criaturas volitivas. Habitualmente están agrupados en 3 clasificaciones principales. Y aquí coloco las páginas y los documentos para consultarlos. No quise hacer más largo las citas para no perder la idea de lo que estamos tratando. Dice aquí, hay una pequeña cita de orientación. En segundo lugar se encuentran las personalidades del Espíritu Infinito, las diversas órdenes de huestes seráficas y otras inteligencias celestiales que se acercan a los seres materiales de origen humilde y los ayudan y los sirven de tantas maneras. Estos son algunos seres creados o con origen ya sea directo o indirecto en el Espíritu Infinito. Las personalidades invisibles que nos cooperan, ¿no? Correcto. Las personalidades, perdón, Mario. Ajá. Como fuerzas invisibles que nos cooperan a todos los seres humanos y nosotros no las tenemos presentes incluso. Exacto. Probablemente ¿entender? A uno de estos seres fue que vio mi amiga cuando iba subiendo de las escaleras. Sí. A lo mejor alguno de ellos la acompañó y a alguien sensible, alguien con mente sensible, lo pudo captar. Sí, mira, hay el caso de unas testigos de Jehová, eso lo contaron en la Atalaya, que ellas estaban dando el estudio y tocaron en un apartamento. Y en ese apartamento vivía un violador serial, un violador de mujeres serial. Y estaba esperando que las mujeres llegaran para meterlas al apartamento y violarlas. Llegaron las hermanas, tocaron la puerta, él le abrió y cuando abrió vio que ellas estaban acompañadas por unos hombres altos y fornidos. Y bueno, se deshizo de ellas y luego preguntó que con quién andaban esas hermanas y no, la gente le dijo, no, estaban solas. ¿Cómo que solas? Yo las vi con 2 hombres altos y fornidos. Bueno, mira, las cosas inexplicables que ocurren en este mundo fenoménico. Probablemente alguno de estos seres del Espíritu Infinito, un ser intermedio, un serafín, un querubín, qué sé yo, cualquiera las pudo haber, a lo mejor realmente las estaba acompañando. Posiblemente los controladores físicos hicieron algún trabajo para que ese ser pudiera captarlos y así pues preservar o salvar a estas hermanas de un ataque sexual. Hay muchas cosas, muchos fenómenos inexplicables en nuestro insólito universo. Las personalidades superiores del Espíritu Infinito. Las personalidades superiores del Espíritu Infinito que se mencionan en estas narraciones ejercen su actividad en todo el gran universo en 7 divisiones. Observen que aquí hablan del gran universo, no hablan del universo maestro. ¿Por qué? Porque el universo maestro incluye los niveles del espacio exterior y en esos niveles aún no hay seres que ministrar. El sistema paraíso abona y los 7 superuniversos constituyen el gran universo. Entonces, a eso se está refiriendo el revelador, a ese radio de acción de las personalidades superiores del Espíritu Infinito. Observen qué importante es tener la noción geográfica, ¿no? Para captarlo mucho mejor. El gran universo, no el universo maestro. Estos son los mensajeros solitarios, los supervisores de los circuitos universales, los directores del censo, los ayudantes personales del Espíritu Infinito, los inspectores asociados, los centinelas asignados, los guías de los graduados. Observen toda la cantidad de seres ministrantes que hemos ido mencionando a grandes rasgos, porque muchas de estas categorías se subdividen. Las huestes de mensajeros del espacio.
Las huestes de mensajeros del espacio se encuentran situadas en un punto intermedio en la familia del espíritu infinito. Estos seres polifacéticos actúan como eslabones de conexión entre las personalidades superiores y los espíritus ministrantes, es decir, los espíritus que bajan inclusive hasta los planetas de habitación humana a servir a los seres mortales. Las huestes de mensajeros del espacio está entre esas dos, sirve de conexión tanto a las personalidades del espíritu infinito como a las personalidades superiores del espíritu infinito como como a los y esas órdenes, como les he dicho, se subdividen algunas en 7 categorías. Aquí me está diciendo el internet que me va a sacar. Los servitales de Abona, los conciliadores universales, los asesores técnicos, los custodios de los archivos del paraíso, los registradores celestiales, los compañeros morontiales, los compañeros paradisiacos. Hay un video que publiqué hace muchos años que se llama El Registro Universal y hace un resumen de todos los seres que se ocupan de los registros de los acontecimientos que ocurren desde los planetas hasta el paraíso. Se llama el Registro Universal para que lo repasen y tengan una idea específica de cómo se registra y se transmite la información desde el planeta de natividad hasta el paraíso. Allí también están los custodios de los archivos del paraíso. Tercera clasificación, los espíritus ministrantes del tiempo. Estos grupos sirven en el paraíso, en el universo central o residencial y en los superuniversos, y engloban a las órdenes que ejercen su actividad en los universos locales e incluso en las constelaciones, los sistemas y los planetas. Recordemos que los universos locales están divididos en constelaciones. Administrativamente están divididos en constelaciones, sistemas y planetas. Y aquí les traigo entonces esas tres categorías, tomados del documento 26. Aquí, bueno, después le arreglo eso. Ok, aquí me quedó muy pequeñito. Los espíritus ministrantes del universo central, los espíritus ministrantes de los superuniversos y los espíritus ministrantes de los universos locales, y tienen la descripción allí y algunas de las funciones de esos seres ministrantes. Observen qué rica, variada y polifacética es la familia de los seres que tienen un origen en el espíritu infinito. Ya vimos el Hijo Eterno, los documentos relacionados con el Hijo Eterno, y los reveladores no nos describen una familia de seres tan amplia. Vimos los documentos del Padre. El Padre solamente crea en el paraíso. Y por creación conjunta o indirecta, esa creación se extiende a los universos locales. Pero observen lo que hace el espíritu infinito: controla energías, controla mentes, crea seres para manejar las comunicaciones interuniversales. ¿Qué cantidad de funciones cumple el espíritu infinito? De hecho, como complemento del Padre y del Hijo, pues cumple a cabalidad su función y quién sabe si un poquito más. Y para terminar, nos dice el revelador: las personalidades espirituales de la inmensa familia del Espíritu Divino e Infinito están dedicadas para siempre al servicio del ministerio del amor de Dios y de la misericordia del Hijo hacia todas las criaturas inteligentes de los mundos evolutivos del tiempo y del espacio. Vamos a pararnos un poquito aquí. Observa. Estamos hablando de la presente era universal, la segunda era
de los universos. La primera era fue la era del universo central de Abona. La segunda era es la era de los superuniversos, de los 7 superuniversos. Y aquí, cuando el revelador se refiere a los seres evolutivos del tiempo y del espacio, se está refiriendo a los actuales seres finitos, a nosotros, los seres finitos de los 7 superuniversos, y suponemos que de alguna manera directa o indirecta les servirá a los ciudadanos del paraíso y a los nativos de Abona. Pero específicamente ese servicio está dirigido tal vez en un 90, 98%, quién sabe, a servirnos a nosotros, los seres finitos, los seres del tiempo y del espacio. Cuando se abran los universos del espacio exterior, entonces ese servicio se extenderá a los ciudadanos del tiempo y del espacio trascendido, ese tiempo axónito, ese espacio axónito que, bueno, no hay forma de imaginarlo porque en nuestra mente, para nuestra mente finita es imposible ni siquiera concebir algo parecido y que lo represente. Estos seres espirituales constituyen la escala viviente por la que el hombre mortal se eleva desde el caos hasta la gloria. Bueno, constituye una de las escalas vivientes, porque tenemos la otra escala viviente que es Dios el séptuple. Esta es la escala viviente de servicio, de asistencia, de ministerio. Siempre habrá o casi siempre habrá un ser con origen en el espíritu infinito acompañándonos, ya sea a través del universo local, del superuniverso, de los circuitos de Abona y hasta en el paraíso, hasta que nos ingresemos al cuerpo de la finalidad mortal. Después no sabemos si nos seguirán acompañando, pero siempre tendremos ese servicio, esa compañía, ese ministerio a nuestra mano. Y por último, este documento fue revelado en Urantia por un consejero divino de Ubersa, encargados por los ancianos de los días para describir la naturaleza y el trabajo del Espíritu Santo. Un documento realmente interesante y por demás ilustrativo de la actividad celestial, ese plan de creación y progreso concebido por el Padre y por el Hijo para las criaturas finitas. Bueno, eso era lo que les tenía por leer hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, sigo pensando en el espíritu creativo del universo local, ¿no? Quiero imaginar a esa madre divina que tenemos ahí, ¿no? Quiero llenar el vacío que ha dejado la Virgen María, que ya la tomábamos como la madre del cielo, madre de Dios y de todos nosotros, pero la verdadera madre, ¿no?, divina es ese espíritu creativo que no alcanzamos a comprender, que no alcanzamos a discriminar o a imaginar siquiera. Sin embargo, siento la necesidad de conocerla. No sé si les pasa a ustedes lo mismo. Sí, hay esa incertidumbre que crea un vacío, pero que motiva a seguir tratando de buscar una imagen de ese ser espiritual. Esas son pienso yo que para nosotros en nuestro estado actual, pues esas lagunas, esas incertidumbres nos sirven de aliciente para seguir adelante.
Y hay muchas otras realidades que, bueno, ahora probablemente no hemos captado, captaremos más tarde, que nos dejarán una cantidad de dudas. A mí me llama mucho la atención cuando los reveladores dicen que después que lleguemos al paraíso, no podemos, por ahora, no podemos comprender a Dios, porque a Dios como persona, porque Dios como persona tiene aspectos finitos, axónitos, superúltimos y absolutos. Y que solamente cuando colmemos, cuando lleguemos a conocer a Dios el Supremo, entonces ya nos queda en nosotros esa motivación, ese vacío por conocer a Dios como último, como trascendental. Y nos embarcaremos esa misma curiosidad semejante a la que tienes tú, Pepe, y que tenemos todos con un tema o con el otro, nos impulsará a la búsqueda de Dios como Dios el último. Y cuando hayamos encontrado a Dios el último, después que se cierre el ciclo de luz y vida en el cuarto superuniverso, entonces se despertará en nosotros esa incertidumbre, ese vacío por conocer a Dios como superúltimo. Y nos embarcaremos de nuevo en la aventura de conocer a Dios como superúltimo. Y si alguna vez llegamos a conocer los aspectos superúltimos de la personalidad de Dios, entonces se abrirá otro vacío, otra incertidumbre, otra motivación que nos impulsará a buscar el conocimiento de Dios como absoluto, cosa que jamás alcanzaremos, pero siempre nos estará impulsando para seguir adelante, para seguir adelante, para seguir progresando espiritualmente a niveles insospechados ahora para nosotros. Esa curiosidad y ese vacío son motivadores, son muy positivos para nosotros. No sé qué puedes opinar tú, Mario. Pero dicho de otra forma, Jairo, o sea, nunca lo vamos a conocer. Completamente. Completamente. De manera absoluta, no. Nuestra mente no da para tanto. Lamentablemente es así. Hay como una percepción. Lo mismo lo escuchaba a nuestro hermano, a Pepe. Con este paso del tiempo, según la lectura del libro y estudiarlo en distintos grupos, con distintas personas, por lo general trato de descubrir varios aspectos y los percibo, los siento, del espíritu materno local, y que también como del paterno, cuando tengo esa definición bien segura, el espíritu es muy concreto, es específico, como que me doy cuenta de la parte más bien paterna, que actúa en mí y desde dónde habla, cómo habla y para qué habla, cómo se expresa, cómo se desarrolla en la vida, ¿no? Pero cuando el espíritu materno está, que lo dejo aproximarse y que lo dejo que me inspire, es una cosa real y sinceramente muy linda en una meditación, en una adoración, en una elevación de la mente. Eso. Hay un micrófono que está abierto que complejiza el diálogo. Entonces, vos lo percibiste, das cuenta y real y sinceramente empezás a denotar cuál es uno y cuál es otro, y son cosas realmente que uno siente en la entrega personal a esto que llamamos el Padre, y no sabemos, y no lo identifico como un masculino, como un femenino, ni pongo una imagen, directamente me elevo a eso que es espíritu. Sí, si uno lo hace sin llevar a cabo esa determinación, será
cómo será, trato de discernirlo con el corazón y se puede en parte percibir. No sé si a mis hermanos les pasa. Con algunos los he hablado y coincidimos en algunas partes en esto, y con otros no, tal vez te dicen, no, todavía no siento nada, no percibo nada. Me doy cuenta cuando hay como una especie de abrazo, ¿viste? En la entrega devocional y siento consuelo. O sea, vos sentís que hay algo más fuerte que te sostiene, que te contiene, que te abraza, que te envuelve y que te ayuda a sostenerte. Y vos decís, bueno, gracias Padre, Madre, por tanto, por todo. Y a veces, claro, me emociono muchísimo, ¿no? Tengo una sensibilidad un poco inspirada, por decirlo así, como ahora, porque sentís la corriente. No es una corriente mental, no es una corriente física, es una corriente que es real y sinceramente superior. Y creo que real y sinceramente es como que te da una gota o, no sé, por decirte, media gota de ese mar de energía que habita acá arriba de nuestra mente. Pienso que es tanto el poder que ellos tienen que nos pueden afectar si nos dan en demasía. Uno puede como que percibir, captar algo, discernir, cuando estoy trabajando, cuando voy manejando, esto no es la calle, no, acá no venía yo. Vos sabés que automáticamente doy la vuelta, giro para otro lado, tengo una versatilidad profunda en mi vida y tomo no sé, tomo otros caminos, ¿no? Como que la intuición es la parte femenina, siempre lo detecto así, y digo, mira, acá está trabajando, gracias, gracias. Y a veces le digo, gracias madre, o gracias padre, madre, o gracias a ustedes que estoy bien, estoy sano, hice el discernimiento, comprendí, asimilé, acepté. Lo que hoy comentaba Rita a la mañana, que le pasa a veces en sus días a ella. Me llego a la oficina y parece que estaba todo listo. Y bueno, ni nada, digo, pum, caso lo que tengo y pego la vuelta a mi casa. Y tal vez en el auto o en el camino voy diciendo, bueno, gracias Padre, porque una vez más nos acompañás, nos guías, y así como es a mí, a mis hermanas y hermanos también. O sea, lo mismo que hay para mí hay para todos. He llegado a deducir eso, ¿no? Y cuando hoy puse el capítulo ese, hablando con un hermano de España, yo le decía, mirá, yo me levanto a la mañana, a las 6 de la mañana, y oro, medito, me entrego y que el Padre haga su voluntad, y yo puedo tratar de comprender lo que es esa voluntad. Puedo tratar de comprender y voy trabajando en el día con todo lo que tengo que hacer. Atender a mi mamá, que hay que hacer el desayuno, cambiarla, hacer los mandados, atender a la gente, los pintores, la gente que viene a trabajar en el patio, y así, ¿viste? Y vos decís, ¿de dónde tanta fuerza a esta edad? ¿De dónde tanta vitalidad? ¿Cómo el Padre te ampara, te ayuda, te asiste? Y no lo sabemos. Eso es sobre el espíritu. Y a veces digo, no sé si es el paterno, es el que sea, gracias. ¿Viste? Sí. Pero pasa todo esto, es normal, y no creo que sea a nosotros, me parece que te manda la gente indicada también, ¿viste? En el horario exacto. Hay como una sincronicidad de las cosas, ¿viste? Me cuesta mucho hablar de esto, pero es así. Ahora lo cuento, pero después nunca más, no sé cuándo. Pero es así, sucede. Sí, sucede. Bueno, con vos lo puedo charlar Claro. de manera privada, Jairo, tal vez, no sé, Miriam, o Rita, o Pepe, pero así en una conferencia o en una charla
no me convence tanto porque la gente estima de que uno o está elegido, esto que vos decías, bueno, hay que pedirle para poder hablar hay que tomar una reunión con tiempo y no es tan así, me parece que el Padre te resuelve todo en realidad, eso es lo que Él busca. Y uno debe de tratar de conectarse más con estos seres superiores y que invisiblemente nos ayudan, porque ellos tienen la respuesta. Te lo dicen los documentos de Urantia en los ajustadores del pensamiento, que ellos en verdad quisieran que nosotros pudiéramos tener una mejor conexión, nada más, nada más. Después todo corre por cuenta y orden de ellos. Quieren que seamos sinceros, honestos, legítimos, prudentes, pero yo me doy cuenta cuando a veces estamos en reuniones o estamos, viste, me callo la boca, esto no acepto, esto no quiero, y digo, pero después, ¿por qué no? Pero había algo superior que estaba obrando en eso. Y creo en lo superior, porque si al Padre le digo a la mañana temprano, Padre, guíame vos, llevame, conducime, inspirame, elevame, y haceme callar la boca, o cerrar la boca, o abrir la boca cuando sea necesario, por algo será, ¿no? Y bueno, yo presto mucha atención a esas cosas, me guío, ¿no? Me guío, me guío. Y no sé, hasta acá estamos. No sé si está bien o está mal, pero creo que hay algo. A ver, Jairo, decinos vos. No, todo eso es muy cierto. Hay momentos en que por alguna razón momentos del día, tal vez y de la noche, en que uno está como más sensible, más dispuesto a captar esas realidades invisibles y bueno, le llegan. Y este martes, en relación con eso, mira, este martes estábamos hablando en el grupo de esos sucesos que ocurren por allí, por ejemplo, de clarividencia, de lectura, escritura automática, de contactos con extraterrestres, de gente que lee la mente, de personas que te ven y te hablan de toda tu historia, ¿no? Esos fenómenos ocurren. Nosotros aquí en el grupo lo explicamos. Decimos que las personas que se llaman clarividentes, que te ven y te dicen muchas cosas de tu familia y de ti mismo, esas son personas que de alguna manera se conectan con la mente cósmica, se conectan a través de un puente mental que se establecen entre ellas y la persona que tienen al frente. Y a través de ese puente mental, ellos contactan los archivos mentales de esa persona contactada y te pueden decir cualquier situación que te haya pasado. ¿Y cómo ocurre ese fenómeno? La persona que contacta no ve imágenes, en muchos casos no ve imágenes, sino que de pronto le provoca decir las cosas y las dice sin saber, sin razonar, solamente porque emanan de ellas, ¿ves? Eso es normal, para nosotros es un fenómeno normal, algo normal. Asimismo ocurre con nosotros, con las realidades superiores, para diferenciarlas de aquellas otras realidades. Hay ocasiones en que estamos muy sensibles por la razón que sea y captamos esas presencias, esas energías, esas influencias. Y bueno, como has hecho tú y hacen muchas personas, hay que darle prioridad y preeminencia a esas sensaciones que captamos. Eso es perfectamente normal. Como decía Rita, nos ocurre a todos, a unos más, a unos menos, pero ocurre. Y es muy importante prestarle atención. Conocemos de un hermano que él cuenta que en ocasiones él siente
que algo en su interior le dice que no debe hacer algo. Y cuando lo hace, cada vez que lo ha hecho, que no ha oído esa voz, lo que ha hecho le ha salido mal. Sí, Pero sí, en serio. sí, sí, y cuando no ha seguido él no oye una voz, sino que él dice que él no sabe cómo describirlo. Él siente que algo, que no debe hacer algo, que algo le dice que no lo debe hacer y si lo hace siempre le resulta mal. Esos son momentos de sensibilidad, momentos normales y hay que hacerle caso a esas voces. No siempre, pero sí Ya, hay que considerarlas. viste María Auxiliadora, ¿no? ¿Te acordás? Sí, Sí, tu hermana, digamos, nuestra hermana en realidad. Ya, es un breve comentario. Nosotros nos encontramos en Brasil, ya habíamos hablado hacía muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo que nos veníamos conectando. Yo he ido con varias reuniones allá y mucha tarea por el comité de membresía en el cual trabajo, Laurante Internacional. Al segundo día que estábamos, yo ya había tenido reuniones con la gente de Venezuela y otros hermanos. Quedamos en un diálogo especial y digamos un tanto contencioso con una persona, pero todos ya habíamos cenado, ya eran, suponte, las 9:30 de la noche y se habían ido a dormir, pero ella sintió que debía de venir a la sala porque percibía de que yo no estaba bien. Mirá lo que te voy a contar, y ella te lo puede referenciar personalmente a vos. Y vos es que llegó a la entrada de la sala, de ahí de la cafetería donde estábamos, en la cual yo estaba teniendo tal vez una charla un tanto elevada de tono con alguien, y ella me miró y enseguida me dijo, Mario, te ayudo. Y vino, y digamos pudo poner un atenuante bastante agradable, porque yo con la otra persona estaba en un tono bastante subido en el diálogo, cosa que no es la mejor. Es un hermano nuestro, discutiendo cosas, digamos, a nivel institucional, por así decirlo. Me dice, ¿sabes por qué vine? Porque yo sentía que tú necesitabas ayuda. Y te quiero dar un abrazo y que me permitas y quiero ayudar. Y se metió en la conversación María Auxiliadora. Después sí, al otro día nos encontramos en el desayuno y me dice, mira, si yo no hubiese venido a tiempo, estoy siendo tu abogada en estos momentos. Pero viste la percepción que hay, la conexión que hay, ella es la muy conexión sensible. que hay. Ella es de mentalidad muy sensible. Aquí tenemos Sí, te digo. experiencias ella ha tenido muchas experiencias con todos. Y Sí, hasta en las cosas más cotidianas se ve eso. Ella es de una mente muy sensible. Eh, bueno, y un ser muy sencillo. muy Ella sencillo, es verdad, aquí es en el verdad. grupo ella se clasifica como mi alumna. No, Sí, pero te sí, cuento esto porque yo no lo sabe nadie, no lo conté a nadie, sí. pero como también las personalidades, o sea, las presencias divinas, saben que alguien o no está obrando bien o no está en una situación muy clara, y ella estaba en el 7.º piso y sintió bajar a la cafetería que ahí me iba a encontrar. O sea, después nos quedamos charlando un minuto, me acompañó al ascensor, me llevó hasta cerca de mi cuarto, ¿no? Y me dice, ¿estás bien tú, todo? Sí, sí, quédate tranquila, yo me voy a dormir. Aparte estoy con Lourdes, pues yo no le había dejado que Lourdes intervenga en esta situación, que era solamente nuestra. Y yo me quedé un poco admirado en el sentido de cómo la presencia de Dios en cada uno de nosotros actúa. Y ella apareció en el medio de la sala, que solamente estaba el personal del hotel y nosotros en este tema. Y apareció, bajó del ascensor, dio la vuelta y me dijo, Mario, ¿necesitas ayuda?
No, estamos bien, estamos hablando. No, yo no siento que estén bien. Tú no estás bien. ¿En qué te puedo cooperar? Y ahí cuando terminé de hablar con la otra persona, entonces me levanté y me fui. Me dijo, yo vine porque sentí de que vos necesitabas de mi ayuda y que yo te podía cooperar. ¿En qué te ayudo, hijo? Contame, a ver, sentémonos, tomemos un café, charlemos, vamos a otro lado. ¿Quieres que salgamos a la puerta? No, no, y le expliqué un poquito el tema, ¿sí? Y después al otro día en el desayuno, sí, charlamos bien y nos reíamos, porque ahí me decían, puedo obrar de tu abogada mientras tanto. Pero es muy graciosa, porque vos sabés que es muy graciosa, sí, tiene esa gracia como yo, de sacarte del contexto enseguida. Pero sí fue, ¿cómo la presencia de Dios no se conecta? Me ha pasado a veces con Miriam, ¿viste? O con otros hermanos, no porque estén ellos acá. Che, ¿cómo estás? Bueno, no estoy nada bien. Ah, ¿qué te puedo ayudar? Uno no pregunta. Después, con el correr de los días, tal vez uno le dice, pero se ve que hay una conexión entre las divinidades que hace que uno humanamente corra para asistir al otro, ¿no? Qué interesante, qué Sí, agradable sí. eso. Es Qué honroso. eso obedece a un principio universal. En otras escuelas se les llama una de las 42 leyes que rigen el universo, que es lo semejante atrae lo semejante. Claro. Personalidades semejantes siempre se atraerán y personalidades divergentes pues siempre se irán cada uno por su camino. Eso siempre es importante. La semana que viene vamos a comenzar con el documento número 10, la Trinidad del Paraíso. A mí me Bellísimo. gustaría que ustedes leyeran lo que puedan leer en la semana. Normalmente nunca avanzamos más de 2 o de 3 secciones. Y que por favor, si pueden, hagan